Un saludo a todos. Este es el tercer video del tutorial Programación en VHDL. Ya hemos visto hasta ahora lo que es programación estructural, programación por comportamiento, y hoy vamos a estar viendo uno de los recursos más poderosos que hay en VHDL, y es el recurso de los components. El principio detrás es divide y vencerás. Nosotros podemos dividir un gran proyecto en varios pequeños proyectos. Le llamamos components o módulos. Y de esta manera, al comprobar cada uno de estos pequeños módulos de manera independiente, es fácil la integración de todos ellos en un solo gran proyecto, y de esta manera nosotros podemos facilitar el trabajo, sobre todo de comprobación del mismo. No es lo mismo hacer un gran proyecto completo en micro, por ejemplo, y después identificar si en caso de que no funciona, en dónde está la falla, en dónde está el problema, a dividirlo en varios microproyectos o en varios components de manera modular y luego empatarlos. Una vez que tú los pruebes independientemente, va a ser sencillo entonces poder identificar si existe alguna falla, porque es más fácil identificarlo de esta manera. Así es como funcionan los components. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que en VHDL tenemos esta facilidad y este recurso, y es lo que vamos a ver hoy. En el caso del sumador completo, nosotros la idea era de tener tres señales de entrada. En este caso podrían ser las señales A, B y un acarreo de entrada. Esta sería mi entity, y tendríamos entonces, en cuanto a mis señales de salida, la señal sum y la señal carry. Ya habíamos visto anteriormente este ejemplo, pero nada más como para explicar cómo funciona el component, nosotros podríamos utilizar dos módulos de medio sumador que solamente suman 2 bits de entrada, y lo conectamos de manera tal de que funcione como un módulo o un circuito que sea el sumador completo de 3 bits. De esta manera, por ejemplo, yo podría conectar las señales A y B a la entrada de ese módulo. Entiéndase que este módulo 1 es una caja negra que suma 2 bits. Así que a la salida de este módulo voy a tener la suma, el resultado de la suma, en esta señal llamada WSUM, y el resultado del acarreo de la suma de esos 2 bits lo voy a tener en esta otra señal llamada WCarry1. Entonces, luego lo hago pasar por otra caja negra que es nuevamente un medio sumador. Ya sabemos que la función de esto es sumar 2 bits, y agarramos el resultado de esa suma como uno de los bits de entrada y el acarreo de entrada como el segundo bit de entrada. De esa manera, entonces, él procede a hacer su suma de 2 bits, y el resultado de esa suma viene a ser ya finalmente mi señal sum, que es la salida de mi circuito. Y el acarreo entonces de salida viene a ser WCarry2. Entonces, si tengo un acarreo aquí o tengo un acarreo acá, lo paso a través de una compuerta OR, de manera tal de que yo voy a tener entonces mi acarreo de salida, ya sea que tenga un acarreo aquí o tenga un acarreo acá. De esta manera yo puedo construir un sumador completo a partir de dos medios sumadores. Por supuesto que no es un circuito eficiente, no es la mejor forma de hacerlo. Mejor es hacer un solo sumador completo y listo. La idea es simplemente entender cómo funcionan los components. Entonces, dicho de otra manera, podemos ver que el component viene a ser la caja negra que funciona. Tú le entregas a la caja negra las señales que vas a procesar, en este caso los 2 bits que quieres sumar, y ella te entrega a ti las señales procesadas, es decir, el resultado de la suma y el acarreo. Entonces, ese es tu component. Y tú tienes aquí como un socket, en donde vas a colocar aquí tus señales que te van a servir el medio sumador al cual lo vas a conectar. De manera que lo vas a usar como para las señales A y B de entrada, de manera que él te va a entregar el resultado
en las señales WSUM y WCarry1. Y acá en el segundo módulo, tus señales de entrada serían WSUM y carry-in. Lo vemos aquí en el socket. Y las señales de salida sería SUM, directamente la señal de salida, y WCarry2. Así, entonces se engancha y se conecta y me funciona el diseño modular. Cuando hacemos el código en VHDL del component, nosotros no programamos ya el funcionamiento como tal. Lo único que hacemos es un llamado al módulo que nosotros estamos refiriéndonos. Simplemente lo llamamos como component. Es decir, hacemos nuestra entity, la declaramos normal, nuestras señales de entrada A, B y carry in. A, B y carry in, esa es nuestra entity. Y nuestras señales de salida, todas de un bit, sum y carry. Ahí están, sum y carry, salida de un bit. Luego declaramos las señales internas que existen. La declaramos aquí en arquitectura, no forman parte de la entity porque no son puertos ni de entrada ni de salida. Tenemos WSUM, WCarry1 y WCarry2, ahí están. Y todas ellas son de tipo bit, o standard logic. Luego definimos el component half adder. Lo que aquí hay que hacer es un simple copy-paste. Copias y pegas, tal cual lo tenías en ese circuito que habíamos hecho, en ese código anterior que habíamos hecho del medio sumador. Tú copias la entity, los puertos, lo copias igualito, así mismo estaba, así mismo lo pegas aquí. Pa. A, B, sum y carry. Entonces cierras tu declaración del component y procedes con el código per se. En este código lo único que nos toca es conectar señales. En este caso tenemos una compuerta OR, así que vamos a conectar las señales. ¿Qué tenemos a la entrada de la OR? WCarry1 y WCarry2. Ahí están, WCarry1, OR, WCarry2. Y que entrega la OR directamente la señal de salida carry. Ahí ya completamos toda esta parte. Este ya sería como el diseño estructural que habíamos visto inicialmente en el primer video. Luego viene el port map, el mapeo de puertos. Nosotros colocamos una etiqueta, tú le puedes poner el nombre que quieras. Siempre lo más inteligente sería un nombre que te identifique qué es lo que estás haciendo. Ponemos módulo 1 para identificar que vamos a conectar precisamente con el component las señales que se van a conectar a ese módulo, al módulo 1. Entonces llamamos a half adder, al component al que hacemos referencia, escribimos port map y luego escribimos en el mismo orden en que aparece las señales en el component, colocamos nuestras señales como las llamamos aquí en nuestro código. De esta manera, mi señal aquí se llama A y B. Pues coincidentalmente aquí también se llaman A y B, así que las pongo A y B. Luego la salida, el orden sí va a ser sum, pero en mi caso se llama WSUM, así que WSUM es la que voy a poner. Y luego la que sale viene a ser carry, entonces yo la voy a conectar con WCarry1, que es como la llamo yo en mi circuito. De esta manera queda ya conectado con el módulo 1, con el half adder, el component half adder, mi circuito, y él ya funciona perfectamente bien porque el half adder contiene el funcionamiento de el medio sumador. Así que le entrego estos 2 bits y él me entrega el resultado de la suma de los 2 bits y el acarreo. Lo mismo hago con el segundo módulo. Módulo 2, etiqueta, half adder, que es el component al que estoy llamando, el port map, y luego en paréntesis coloco los nombres de las señales a las que estoy conectando en el orden en que aparece aquí en mi component. A y B, las señales de entrada, que vendrían a ser entonces WSUM, aquí está, y carry in, que es la otra que entra aquí en el lugar de B. Y entonces la salida sería directamente SUM, que es el puerto de salida mío, aquí está, SUM,
y W carry 2, que es la que sale del módulo 2 en lugar de carry. W carry 2, ahí está. A esta forma de escribir el PORMAP se le llama asociación por posición, en donde tú colocas en el mismo orden en el que aparece aquí en el component. Es una forma de ahorrarse escritura, porque tú solamente la escribes una vez. Pero no es la única forma de escribirlo. Tú también lo puedes escribir por asociación por nombre. Es exactamente lo mismo, solo que tú escribes el nombre de la señal como se llama en tu component, luego escribes la asignación hacia la derecha, ¿ok? Recuerden que hasta ahora hemos visto siempre asignación hacia la izquierda. Escribes asignación hacia la derecha y luego colocas el nombre de tu señal como la llamas en tu código, con la que la quieres conectar en tu código. Así que pues aquí se llaman igual, A se le asigna A, B se le asigna B. Zoom, que se llama aquí, se le asigna a W zoom, que es mi señal acá. Y en este caso, carry, que es aquí en el componente, se le asigna a W carry 1. ¿Ok? Asociación por nombre. En este método de asociación por nombre no es necesario colocarlas en el mismo nombre, porque al tú asignarla de esta manera, tú pues ya estás asegurando con qué va conectada. Así que no es necesario que las coloques en el mismo nombre. Solo si lo haces asociación por posición, entonces sí estás obligado a colocarla en el mismo nombre. Por ejemplo, aquí fíjense que colocamos zoom primero. Zoom se asigna a zoom, porque en este caso el módulo 2 se llaman igual la señal de salida zoom con zoom. Luego sigue carry B, B se le asigna, que es esta de entrada, se le asigna a carry in, como se le llama aquí en mi código. La carry se le asigna a W carry 2, que es esta de aquí. Y la A, que es la entrada al módulo 2, W zoom en el código mío, que es el nombre de mi señal. Entonces, de esta manera, tenemos ya un código con components. Vuelvo, insisto, no es necesario ya describir el funcionamiento como tal en este código. Yo lo único que tengo que hacer es conectar mis señales en el mapeo de puertos de manera tal de que el funcionamiento ya está descrito en el código half adder, en ese component. Por esa razón, en el privado, cuando hacemos esto por component, hay que añadirle el VHD de ese component half adder. Vamos a ver este ejemplo como para ir reforzando lo que acabamos de ver. Vamos a ver el caso de un sumador de 4 bits. Y esa es la idea del sumador completo. La idea del sumador completo es que lo puedas conectar en cascada, cosa que no podrías hacer con el medio sumador. El sumador completo, al contemplar un acarreo de entrada en su suma de los bits, permite la conexión en cascada, porque como tiene un acarreo de salida, este sumador contempla ese acarreo de salida como su acarreo de entrada y así puedo sumar n bits. Entonces, de esa manera, vamos a ver un código que sume dos números de 4 bits. En este caso, el número X0, X1, X2 y X3 y el número Y0, Y1, Y2 y Y3. Lo vamos a hacer en este caso todos de un bit. Claro que no es lo mejor, es incómodo, pero por ahora poco a poco vamos simplemente analizando las cosas desde este punto de vista. Y contemplamos también un acarreo de entrada. También tenemos en las salidas S0, S1, S2 y S3, que es el resultado de la suma, y el acarreo de salida. Tenemos las señales internas C1, C2 y C3. Vamos a verlo aquí para entender de qué estamos hablando. Este es mi número X0, X1, X2 y X3. Son 4 bits. Y este es mi número Y0, Y1, Y2 y Y3. Yo voy a sumar esto más esto. Me da el resultado S0, S1, S2, S3. Y aquí yo voy teniendo mis acarreos. Cuando yo sumo X0 más Y0, me da S0 y me puede dar un acarreo que es C1, el cual tendrá que sumar más X1 más Y1.
me daría la respuesta S1 con un posible acarreo C2. Y así sucesivamente hasta un acarreo final que es el Cout, el cual pasaría ya directamente como una señal de salida. Para verlo mejor con números, vamos a suponer que mi señal X0 hasta X3 tiene los siguientes bits: 0, 1, 1, 0, que es el número 6. Y acá tenemos el número 1101, que es el número 13. Entonces yo voy a sumar 6 más 13, que me da 19. Yo sumo, no hay acarreo de entrada, así que sumo 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, no hay acarreo. 1 más 1 es 10, 0 y llevo 1, aquí está mi acarreo. Ese viene a ser mi C3. 1 más 0 es 1, más 1 es 10, 0 y llevo 1. Así que tengo un acarreo de salida, pasa directamente aquí mi acarreo de salida Cout. Entonces el resultado de la suma viene a ser 0011 con un 1 como acarreo de salida. Pero yo no tengo que hacer ningún VHDL, por así decirlo, en cuanto a este código. Yo sencillamente voy a llamar al código full add, al sumador completo, que ya contempla la suma de los 3 bits de entrada y que me entrega en su salida la S y el acarreo de salida. Entonces, al yo llamar a ese código full add, yo puedo inmediatamente conectar en mapeo de puertos. O sea, primero hago el component, como ya explicamos, hacemos un copiar-pegar idéntico de sus puertos de entrada y de salida. Y pues recordamos que el sumador completo tiene acarreo de entrada, la señal X, la señal Y, todos de un solo bit, y la señal de salida S y el acarreo de salida. Listo. Entonces cuando yo hago mi port map, yo simplemente conecto. Entonces, el acarreo de entrada lo conecto con esta sección de aquí, esta fila de aquí. Es decir, acarreo de entrada con CIN, porque aquí se llama CIN también. Luego, la X, ¿quién va a ser? En mi caso, X0. La Y, ¿quién va a ser? Y0, porque son las que se van a sumar. S, ¿quién va a ser? S0, que es el resultado de la suma. Y el acarreo de salida aquí, ¿quién va a ser? C1. C1 es mi acarreo de salida. Entonces, en el Stage 2, hago llamado al mismo component y esa es mi otra caja negra. Voy por aquí, entonces. ¿Quién va a ser ahora mi acarreo de entrada? C1, que es el mismo acarreo de salida del primer módulo que hicimos aquí. Así que C1 ahora va a ser el acarreo de entrada. X1 va a ser X ahora, Y1 con Y, S1 con S, y el acarreo de salida, Cout, va a ser C2, que va a ser ahora C2 el acarreo de entrada, en el siguiente con X2, con Y2, con S2, y el acarreo de salida viene a ser C3, que va a ser entonces el acarreo de entrada en el próximo, y aquí en este último caso lo escribimos asociación por nombres. Estos 3 casos atrás lo habíamos hecho asociación por posición, para saber siempre que se puede hacer de la una o de la otra forma. Entonces aquí amarramos o conectamos CIN con C3, Cout con Cout, aquí coinciden, se llaman igualitas porque ya es el acarreo de salida. X viene a ser X3, Y viene a ser Y3 y S viene a ser S3. En síntesis, es un mapeo de puertos, conectamos señales, eso es todo lo que hacemos. Llamamos al component, le entregamos al component las señales que queremos que él procese y el component me devuelve en sus señales de salida las señales procesadas que necesito. También, como para dejar dicho que existe esto del package, es una forma también de hacerlo. Podemos hacerlo tipo librería, lo declararíamos de esta manera: package full add raya abajo package is. Entonces ahí declaramos el component y lo cerramos
y listo, ahí lo salvamos y él queda entonces grabado como si fuera una biblioteca. Y tendríamos que hacer uso entonces de estas dos instrucciones que están aquí, library work y usework.fullat package.all. Entonces el código nos quedaría de la siguiente manera, así como está. Hacemos las dos librerías de siempre, pero incluimos entonces el usework.fullat package.all. Al incluir esto, es una biblioteca que ya considera el funcionamiento del fullat como si fuera una biblioteca. Entonces, ahí ya, ¿qué nos ahorramos? Simplemente escribir el component aquí. Ya no declaramos el component, porque es como forma parte de la biblioteca ya que usamos aquí. Así que el circuito me queda exactamente igual. La única diferencia entre este y el anterior es que no declaramos el component, pero los formaps quedan idénticos. Y bueno, la otra diferencia es que aquí ya la declaramos como vector, que es lo mejor, sería lo mejor. Es menos tedioso y es mucho más elegante, ¿no? La señal es de 4 bits, X, Y, 3 down to 0 y la S, 3 down to 0 también. Y bueno, ya la carrera de entrada y la carrera de salida sí son de un solo bit. Y entonces aquí ya colocamos cómo se llaman cuando es tipo vector. Entonces, vamos a ver ahora la instrucción generate. El caso del generate se usa cuando estamos frente a modelos repetitivos, tipos memorias, sobre todo, o tipos sumadores. Vamos a ver un ejemplo en particular. Veamos el caso de un registro de 8 flip-flops D, por ejemplo, 8 latches, como es el caso del 74LS573. En el caso del 573 nosotros tenemos en un solo circuito integrado 8 flip-flops D. Tiene su entrada D0 acá y tiene su salida Q0 acá. D1, Q1 y así son 8 registros. Entonces tiene un output control o output enable que aplica a todos los 8 registros al mismo tiempo y una señal de reloj conectada a todos los relojes de los 8 registros al mismo tiempo. Pero lo queremos construir en un HDL, en un FPGA, hacerlo así, en un solo circuito, ¿no? Entonces, bueno, agarramos, le damos nombre, le decimos rec8, declaramos el puerto de in, puerto de entrada, STD Logic de 8 bits, 7 down to 0. Declaramos las señales de entrada clock enable, que son de un solo bit. Las señales Q, y bueno, Q negado, que aunque este no tiene Q negado, pero bueno, aquí se le añadió, pues Q negado, ambas de 8 bits. Luego, en arquitectura, definimos el component del flip-flop tipo D. Flip-flop tipo D. Ese component, ese código que existe, ahí define el comportamiento del flip-flop tipo D, que en esencia es que cuando hay un flanco de subida en la señal de reloj, la señal D pasa a Q. Ese es en esencia lo que diría ese código. Como ya estamos hablando de señal de reloj, estaríamos en circuitos secuenciales. Todavía no hemos llegado a esa parte. Sin embargo, a este punto no es relevante. Lo importante es la aplicación del concepto del format y de generate, a donde queremos llegar. Entonces, este flip-flop D tiene su señal D, clock, el enable, el Q y el Q negado. Cerramos la declaración del component y luego tendríamos que hacer 8 formaps. ¿Okay? Le ponemos sus etiquetas correspondientes, hacemos el llamado al flip-flop y hacemos los formaps. Y en esos formaps, obviamente, nosotros agarramos y conectamos cada una de las 8 señales, de entrada y de salida, todas. Como lo estamos haciendo asociación por posición, colocamos D sub 0, porque es la primera, luego sería el clock y el enable, que siempre van a ser las mismas, porque todos están conectados al mismo clock y al mismo enable. Luego vendría Q sub 0 y QN sub 0.
Y así, D sub 1, Q sub 1, Q sub N, Q, N sub 1. Y así sucesivamente nos vamos hasta D sub 7, Q sub 7 y QN sub 7. Y ahí quedaría el código entonces listo y funcionando como un registro de 8 flip-flops D. Sin embargo, si yo usara la declaración generate, la instrucción generate, yo me ahorraría esas 8 líneas en una sola. Y me quedaría de esta manera. Yo hago una etiqueta, coloco una etiqueta y pongo for i in 1 to 8 generate. El i es de las iteraciones. Aquí nosotros vamos a hacer entonces iteraciones, que es la razón del generate. Colocamos una etiqueta también para el pormap, pero el pormap del generate está en función de i. Es una ecuación porque tiene que ver con las iteraciones. Y aquí es donde van a ocurrir los 8 pormaps. Ocurren los 8 al mismo tiempo. No es que ocurre uno después de otro. O sea, esto que está aquí es exactamente lo mismo que esto que está acá. Son los 8 al mismo tiempo. Entonces, para entenderlo mejor, aquí la ecuación dice D sub i menos 1 clock enable, porque en los 8 casos siempre el clock enable es el mismo, y Q sub i menos 1, al igual que Qn i menos 1. Cuando reemplazamos la i por la iteración en la que nos encontramos, la primera iteración, de acuerdo a esto que dice aquí, es 1. Así que cuando i es 1, 1 menos 1 es 0, nos encontramos en i sub 0, que es lo que ocurre aquí. D sub 0. D sub 0, Q sub 0 y Qn sub 0. Y es lo que ocurre ahí. D sub 0, porque 1 menos 1 es 0. Lo mismo Q sub 0 y Qn sub 0. En la segunda iteración sería 2. 2 menos 1 es 1. Así que estaríamos hablando de D sub 1, Q sub 1 y Qn sub 1. Y así nos iríamos hasta la octava y última iteración, en donde estaríamos hablando de 8 menos 1 es 7. D sub 7, que es el más significativo, la última iteración, al igual que Q sub 7 y Qn sub 7. Entonces, el generate nos ahorraría muchas líneas de programación. Vamos a ver este caso. Este es un caso interesante. Nuevamente, no son circuitos óptimos. Sin embargo, es ilustrativo para lo que estamos viendo. La idea es entender el concepto de format, components y más que nada ahorita mismo en el caso de generate. Aquí estamos viendo un multiplexor de 16 a 1. Ya conocemos el concepto del multiplexor, lo hemos visto, pero en vez de hacer un código con un with select, que sería lo mejor, de 16 a 1, con 16 líneas de programación, y ya lo haríamos, vamos a construir ese multiplexor de 16 a 1 con multiplexores de 4 a 1. ¿Cómo haríamos eso? Ese diseño, bueno, habría que pensarlo y nos quedaría algo como esto. Como la idea es construirlo con multiplexores de 4 a 1, yo voy a tener que colocar 4 multiplexores aquí en la entrada para que tenga yo las 16 entradas que necesito, como cualquier multiplexor de 16 a 1. Voy a tener 16 entradas y una sola salida. Pero voy a necesitar también 4 entradas adicionales, que son los selectores. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo interconecto mis dos selectores de todos estos multiplexores, así como lo vemos aquí, estos dos están interconectados entre sí, juntamente con estos dos también. Y estos vienen acá, son mi selector S1 y S0. Entonces, lo que yo obtenga aquí, digamos 0, 0, si yo tengo 0, 0, W sub 0, lo que hay aquí, va a pasar aquí a la salida. Al igual que W sub 4 también va a pasar aquí a la salida, W sub 8 va a pasar acá, y W sub 12 va a pasar acá. Lo que yo coloque aquí va a permitir que
una de estas 4 se conecta a la salida dependiendo de lo que haya en estos 2 selectores. Entonces, pasan 4 de estas 16, pero la idea es que solo pase una de esas 16 a la salida. Como pasan 4 que vienen aquí en la señal M, esas 4 entran a un quinto multiplexor de 4 a 1 también, con sus 2 selectores, los cuales esos 2 me sirven para escoger una de esas 4. Y de esa manera yo puedo funcionar como un multiplexor de 16 a 1 perfectamente bien, construido con 4 multiplexores, 5 multiplexores de 4 a 1. Por ejemplo, vamos a dar un caso. Digamos que yo quiero pasar mi señal W14 acá a la F. Como es W14, para que pase este 00, 01, 10 sería este y 11. Entonces yo pongo 10 aquí en mi señal S1 y S0. Pongo 1 aquí y 0 acá. Al tener 10, pasa el 14 acá. Por supuesto que pasa el 10 también, pasa el 6 también y pasa el 2 también. Todas esas entran aquí. Ahora, al pasar el 14, como es esta última la que yo quiero que pase, entonces en estas S3 y S2 debería poner 1, 1. Donde yo ponga 1, 1 aquí, entonces pasa solamente esta última, que es la que contiene el valor lógico de W14. Y de esa manera funciona perfectamente bien como un multiplexor de 16 a 1. Entonces, ¿cuál sería el VHDL de eso? Ahí está. El VHDL, pues, lo tenemos W, obviamente 16 bits de entrada. El selector, 4 bits de entrada también. Salida F, 1 bit de salida solamente. Estas señales M, que son 4, las tengo que declarar. M, Standard Logic Vector. Pude haber puesto 3 down to 0, pero también podemos entender que existe esta otra forma de declarar vector. 0 to 3. Y entonces el 0 viene a ser el más significativo y el 3 viene a ser el menos significativo. También se usa así. Luego llamo al multiplexor 4 a 1. Ya lo tenemos en el primer video. Ahí está. Ese multiplexor ya existe de 4 a 1, ya existe ese código. Así que yo hago un copy-paste de ese código, que tengo pues mi W de 4 bits de entrada, mi señal de control o selector de 2 bits de entrada también, y mi S, que es mi señal de salida. Ahí está. Hago un copiar-pegar de mis puertos de ese código y listo. Viene mi código entonces acá, donde yo solo tengo que conectar señales en mi mapa de puertos. Entonces, bueno, vamos con el módulo 1. Sería este de aquí. Una vez que yo identifique, si yo ya tengo el circuito claro y el esquemático claro, yo no voy a tener problemas. Yo solo conecto señales. Multiplexor 1, hago el mapeo de puertos por map, abro paréntesis y entonces en el mismo orden como aparecen aquí. Por lo general nosotros aquí vamos a estar utilizando asociación por posición. Raras veces vamos a estar usando asociación por nombres. Hago la salvedad de que el vivado sugiere que usemos asociación por nombres, porque el vivado dice que da lugar a que hayan menos equivocación. Pero creo que es cuestión de gustos. Así que por la asociación por posición escribes menos. Entonces, como es W lo que aparece primero, entonces es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las W que nosotros conectamos? Tenemos que escribirla en la misma forma en que está escrito aquí. Si aquí aparece down to, escribimos W 3 down to 0 porque es lo que está aquí, 3 down to 0. Luego, ¿quiénes van conectadas aquí como el selector? S1 down to 0, que esas son estas dos que están aquí, S1 down to 0. ¿Y cuál es mi salida S? Aquí se llama M, en este caso M sub 0. Viene el módulo 2. ¿Quién es W? W es 7 down to 4. Mi selector sigue siendo el mismo, es
ese 1 down to 0 y mi salida viene a ser m sub 1. Ahí está. Y así podemos seguir viendo. W11 down to 8, el selector sigue siendo 1 down to 0 y la salida m sub 2. Y W15 down to 12, ahora son las entradas de este de aquí, S1 down to 0 y la salida m sub 3. El quinto y último multiplexor, sus entradas ahora son M, la señal M. M0 to 3, porque así es como lo declaré aquí, ¿no? M0 to 3. El selector ahora viene a ser S3 down to 2. 3 down to 2. Ese Spanglish va a estar bien interesante. Esto es en inglés, pero bueno, en la clase es en español. Así que S de 3 a 2 viene a ser el selector que conectamos aquí. La salida ya viene a ser directamente el puerto de salida F. Fin de la historia, pero eso será con forma. Con Generate, entonces nos ahorraríamos 4 líneas de programación y quedaría una sola. Así sería el Generate. El quinto multiplexor queda idéntico. Ese no lo puedo cambiar. Ese no entra en mi Generate porque no hay forma de que entre en mi ecuación en las iteraciones. Pero esto de acá sí, porque es repetitivo. Hace referencia a mi señal W. Así que es cuestión de que yo pueda crear mi ecuación que me funcione con las iteraciones. Hago mi etiqueta, hago for in 0 to 3, generate, luego viene mi etiqueta para el port map del generate, llamo al component como siempre, viene el port map y entonces aquí viene, nuevamente comienzo con W. Si es down to, tengo que hacer mi ecuación como down to también. W, y aquí es donde tengo que utilizar la ecuación. La ecuación sería 4 por i más 3 down to 4 por i. Y esta ecuación me funciona para todas las iteraciones. Porque cuando es 0, cuando la iteración es 0, cuando i es igual a 0, yo tengo 0 por 4 es 0. Más 3 es 3. Así que sería 3 down to 0, porque 4 por 0 es 0. 3 down to 0 sería la primera. La primera iteración, es decir, el primer módulo. 3 down to 0. Ese 1 down to 0 siempre va a ser el mismo, no cambia para todo el generate. Mi salida, m sub i también. En la primera iteración, m sub 0 y 0. Cuando en la segunda iteración es 1, m sub 1. Segunda, m sub 2 y m sub 3 funciona. Para el caso de la segunda iteración, cuando i es 1, 4 por 1 es 4, más 3 es 7. 4 por 1 es 4, así que sería 7 down to 4, que es este señor que está aquí, 7 down to 4. En el tercer caso, lo mismo, vamos a analizar el último caso, cuando es 3 ya. 3 por 4, 12, más 3 es 15, y 3 por 4, 12, así que sería 15 down to 12, y con eso vemos que el generate funciona para este caso también. El caso del decodificador de 4 a 16 es otro ejemplo con el cual vamos a terminar hoy. Podemos hacer exactamente lo mismo para el caso del decodificador de 4 a 16. Aquí vamos a construir el decodificador de 4 a 16 con decodificadores de 2 a 4. Y este sería el esquema. Yo tengo 4 decodificadores de 2 a 4 y un quinto también. Los 4 decodificadores, como tiene 4 salidas, yo obviamente voy a tener las 16 salidas que necesito. Y si es de 4 a 16, voy a necesitar 4 entradas. Luego, de allí, el asunto es cómo las conecto. Bueno, las salidas van directo a las salidas, pero las entradas las interconecto entre sí. Todas las entradas de estos 4 decodificadores las interconecto entre sí y las saco hacia la entity, puertos de entrada y salida. De manera que si yo tengo 0, 0 aquí, si yo tengo 0, 0, yo voy a tener una única salida seleccionada aquí, 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 aquí y aquí.
Es decir, voy a tener un 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 1, 0, 0, 0. Si yo tengo 1, 1, por ejemplo, entonces voy a tener 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Hasta aquí por lo menos se entiende, no obstante, todavía no me está funcionando como un decodificador de 416, porque la idea es que no hayan 4 seleccionadas en la salida, solo debe haber una, no 4. Así que ahí es donde entra en función este quinto decodificador de 2 a 4, quien va a conectar sus salidas a sus enables, ¿ok? A los enables de cada uno de los decodificadores. De manera que cuando el enable aquí está desactivo, entonces ninguna salida queda habilitada. Todas las salidas quedan en cero. Si yo pongo un 0 aquí, no importa lo que haya aquí en la entrada, todas las salidas van a ser 0. De esa manera, entonces, yo también lo logro así seleccionar una única salida, porque vamos a suponer que yo quiera activar esta que está aquí, la D10. La D10 la quiero activar. Si quiero activar la D10, obviamente tengo que hacer 00, 01, 10. Aquí tendría que poner 10. Pongo 10, se me activa la tercera se me activa D2, D6, D10 y D14. Pero aquí, para activar este de aquí solamente, tendría que poner 10 también. Al poner 10, se activa este solamente 1 y las demás quedan en 0. Así que este al quedar en 0, todas quedan en 0. Cuando este enable queda en 0, todas quedan en 0. Este enable queda en 0, todas quedan en 0. Y este es el único que quedaría en 1. Así que ahí voy a tener solamente el de 10 activo. Y con esta conexión yo obtengo y logro un decodificador de 4 a 16 con decodificadores de 2 a 4. No es eficiente, insisto, pero es solo para entender lo de los módulos, lo de los components y lo de los generates en este caso en particular. Así que, como ya yo tengo el VHDL del decodificador de 2 a 4 con enable, ese es el que yo voy a llamar y ese es el que yo voy a utilizar para poder hacer el decodificador de 4 a 16 con components. El código sería este. Llamamos a la librería de siempre, le ponemos nombre a la entity, decodificador de 4 a 16, tenemos la entrada de 4 bits, ¿ok? El enable, que es esta entrada que está aquí, la D, que son mis 16 puertos de salida, que va de 0 a 15. Llamamos al component decodificador de 2 a 4, copiamos sus puertos tal cual estaba en el código. Obviamente tiene 2 puertos de entrada, su enable y 4 puertos de salida. Declaramos las señales internas que hay, como esta que está aquí, M0, M1, M2, M3, M de 0 to 3. Luego, el generate, ¿no? Ponemos su etiqueta, for in 0 to 3 generate. ¿Okay? Vamos directo al generate ahora. Hacemos mención de, llamamos al component, entonces viene el format y comenzamos. Ahora, ¿cómo? Generate hace referencia a solo estos 4 de aquí, porque este de acá, el quinto, no entra en el generate. Es más, vamos a comenzar con ese mejor, para salir de eso. Este quinto, simplemente en el format, mis señales de entrada, mis 2 bits de entrada, las conecto con A3 down to 2. Ahí está. A3 down to 2. Ahí está. La conecto con esto. Luego viene el enable, que aquí se llama, aquí le llamé enable también, N. Y mi señal de salida la llamé M. ¿Ok? Aquí está la M. Así que le pongo la M directamente.
¿Ok? Aquí es un vector, la señal de salida, Y, 0 to 3. Aquí la llamo M, 0 to 3. Así que yo pongo M y se conecta perfectamente bien sin problema. Entonces, en el generate, que esto sí es repetitivo por la D y la M también, entonces ahí yo lo que hago sería lo siguiente. A 1 down to 0 porque es lo mismo para todas las entradas. Eso no va a cambiar. Luego, la entrada, esta que está aquí, va a depender de la iteración M sub I. M sub I. Es decir, si la iteración es 0, entonces la entrada es M sub 0. Si estamos en la segunda iteración, M sub 1, M sub 2 y M sub 3. Así que la ecuación aquí no funciona. Y en el caso de la señal de salida, pues la ecuación sería de 4 por I, 4 por I más 3, para que nos quede igual a como aparece aquí en el component, 0 to 3. Y nos cumpla desde el 0 hasta el 15. Primera iteración, 4 por 0 es 4, 4 por 0 es 4 más 3, sería 0 to 3, sería de sub 0 to 3, 0 a 3. Abarcamos esta, que es el primer módulo, con M0 en el enable de entrada y las señales de salida de D0 hasta D3. En la segunda iteración, y es 1, 1 por 4 es 4, 1 por 4 es 4, más 3 es 7. De 4 a 7. Y aquí está, de 4 a 7, y el enable es 1. Y así nos vamos, pueden comprobar esta, pueden comprobar la última también. 3, que es la última iteración, 3 por 4, 12, a 3 por 4, 12 más 3 es 15. De 12 a 15. Y así entonces, con esto, por concluido el tema del generate, lo cual es bastante eh, práctico y útil. En el camino vamos a estar viendo ya directamente en el Vivado usos específicos de components y van a ver que es realmente una herramienta muy poderosa. Gracias por estar con nosotros y espero tu like. Gracias por todo.